Buenas noches, hermanos, hermanas y amigos. Bienvenido a este tiempo que usamos para predicar la bendita y santa palabra del Señor. Quisiera en esta noche que comencemos con el siguiente pensamiento. Pensemos todos juntos por un instante acerca de este ejemplo que vamos a usar para empezar a hablar del mensaje de esta noche. Pensemos, como le decía por un instante, acerca de una persona que puede comprar un auto 0 kilómetros después de haberse inscrito en una escuela de manejo y al recibir su aprobación y su registro de conducir, comienza a usar este vehículo. Pero cierto día, esta persona decide no obedecer una luz roja de un semáforo, el cual se encontraba en un cruce muy peligroso. Hoy queremos plantear las siguientes preguntas. ¿Qué puede llegar a pasar? Como todos sabemos, en nuestra actualidad, esto puede terminar en un gran accidente. La segunda pregunta es, ¿a quién pone en peligro esta persona? Pone en peligro a sus semejantes y también se pone en peligro él. Un accidente de tránsito puede comenzar desde una pérdida material hasta la propia vida. Y sabe una cosa, en la vida cristiana podemos llegar a vivir estas cosas. Cuando no cumplimos con la necesidad de obedecer la palabra. ¿Sí? Este es el tema de esta noche. Recuérdelo, la necesidad de obedecer la palabra. ¿Qué pasará en nuestra vida cristiana cuando decidimos cierto día no obedecer la palabra del Señor? En esta noche les voy a invitar a que abran sus Biblias, aquellos que la tienen, en la carta a Santiago. Carta de Santiago, capítulo 1. Nuestro texto bíblico va a ser desde el versículo 19 hasta el 25. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 25. Lo leemos y dice así la bendita y santa palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hoy vamos a desarrollar nuestro tema y vamos a considerar 3 pasos de cómo podemos obedecer la palabra del Señor en base a este pasaje. El primer paso nos habla acerca de la limpieza que debemos tener en nuestra vida antes de recibir la palabra del Señor. Desde el versículo 19 hasta el versículo 21, la primera parte, encontramos la siguiente enseñanza: que debemos limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro interior antes de recibir la palabra.
Debemos ser prontos, decía la Escritura, para oír. Por supuesto, oír la palabra del Señor. Nosotros sabemos que la fe viene por el oír, del oír la palabra del Señor. Por eso para nosotros, el pueblo de Dios, qué importante es oír la palabra del Señor. Pero también se nos decía que debemos ser tardos para dos cosas. Debemos ser tardos, dice la palabra del Señor, para hablar. Y por supuesto, esto no quiere decir que no tenemos que hablar ninguna clase de palabras, sino que nos explica en el sentido de hablar mal, de hablar lo que no se debe, de hablar en contra de otros. Y quisiera llamar su atención a que nosotros miremos cómo Dios nos ha creado. Dios ha puesto en nosotros dos oídos que están abiertos permanentemente, usados para oír, para escuchar, pero nos ha dado una sola lengua. Esto llama la atención porque, como dice aquí este pasaje, nosotros debemos ser prontos para oír, pero tardos para hablar. También nos dice la palabra del Señor que debemos ser tardos para airarnos. Y el mismo versículo nos dice la razón de por qué los creyentes tenemos que ser tardos para encendernos en ira. Primeramente, la ira es un fruto de la carne. Y decía la palabra del Señor que en la ira no obra la justicia de Dios. Por eso es importante que nosotros, cada vez que tenemos un encuentro, para oír la palabra del Señor, podamos analizar de cómo está nuestra mente, nuestro corazón, para que así la palabra de Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y por último, esta limpieza se termina de hacer, según este pasaje, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué quiere decir Santiago con estas cosas que estamos explicando? En pocas palabras, el Espíritu Santo nos está enseñando que debemos quitar, sacar, separar de nuestra vida todo aquello que pueda ser un obstáculo, todo aquello que moleste en nuestra relación con Dios y en la recepción que nosotros tenemos que tener continuamente de oír la palabra del Señor. Quiero remarcar algo para que lo tengamos siempre presente en toda nuestra vida cristiana. Esta limpieza de la cual estamos hablando es una responsabilidad personal de cada creyente. Cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por estar siempre limpios delante de la presencia del Señor. Luego que nosotros hacemos esta limpieza interior de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, nosotros estamos preparados para dar el segundo paso y así satisfacer la necesidad que todo verdadero cristiano tiene de obedecer la palabra del Señor. El segundo paso es recibir con buena disposición la palabra. Nosotros tenemos que tener esa buena disposición de recibir la palabra, recibiéndola con mansedumbre. Y la mansedumbre nosotros sabemos que es un fruto del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios en esa nueva obra que está haciendo en nosotros el que nos concede esa mansedumbre que todo creyente necesita. Pero también tenemos que recibir la palabra con el conocimiento correcto
correcto del poder que ella tiene. Decía en este versículo que leíamos que esa palabra implantada en los creyentes puede salvar vuestras almas. Mire el alcance, el poder que tiene la palabra del Señor en aquellos que reciben la palabra de esta manera. Por eso, hermanos y hermanas, creo que es tiempo en donde nosotros tenemos que ubicar la bendita y santa palabra del Señor en la congregación y en cada una de nuestras vidas, el lugar que la palabra de Dios siempre tiene que ocupar. Por último, nosotros también vamos a hablar acerca de un ejemplo bíblico con este punto, que es recibir con buena disposición la palabra del Señor. Y el ejemplo que vamos a dar, un ejemplo bíblico, se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Yo se lo voy a leer. En el contexto, Pablo viene describiendo el servicio que ellos habían tenido con respecto a los tesalonicenses, y en este contexto, él dice en el versículo 13 lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mire qué hermoso ejemplo de aquellos hermanos de Tesalónica, en donde Pablo mismo dice que agradece a Dios de la manera que ellos habían recibido después de haber oído la palabra de Dios. La recibieron con fe, tal cual es, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Con respecto a esto quisiera hacer un comentario. Hermanos y hermanas, debemos tener cuidado. Hoy nosotros vivimos en un tiempo en donde abunda la información por el avance de la tecnología, del internet, de los celulares de última generación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos ver videos, informaciones de todo índole. Pero recordemos que nosotros solamente tenemos que prestar atención y creer a la palabra de Dios. Todo lo que acontece en este tiempo, nosotros sabemos que es cumplimiento de su palabra. Pero el Señor mismo decía que cuando pasen estas cosas, no os turbéis, porque es necesario que pasen. Por eso, hermanos, que nosotros podamos filtrar lo que entra muchas veces en los celulares, lo que corre comúnmente, y que no estemos dispuestos a recibir muchas veces cosas que no vienen de la palabra del Señor. Nosotros debemos seguir también un ejemplo bíblico que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el ejemplo de aquellos creyentes, los bereanos, en donde ellos escudriñaban cada día lo que Pablo le iba a enseñar. Así nosotros tendríamos que infiltrar toda información que podamos recibir para ver si de acuerdo a la palabra de Dios eso es bueno para nosotros. Este comentario quería hacerlo y no quería dejar de pasar esta oportunidad. Ahora bien, después de recibir la palabra de esta manera, vamos a pasar al último paso. Y el último paso, como dice Santiago, es ser hacedores y no solamente oidores de la palabra del Señor. Antes de que llamemos nuestra atención a los versículos 22 al 25, quisiera también que hagamos juntos un cálculo. Mire, generalmente, si nosotros pertenecemos a una congregación,
Mínimamente estamos recibiendo 2 mensajes por semana. Esto quiere decir que al cabo de un mes vamos a tener 8 mensajes. Y así sucesivamente si nosotros vamos multiplicando. Por lo tanto, nosotros no estamos escaseando de que la palabra de Dios se vaya sembrando en nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿cuánto de todo eso que Dios nos viene hablando en nuestras congregaciones ponemos por obra? Porque, hermanos, para que comparemos, esta carta está dirigida también a creyentes y ellos cometían errores, y entre sus errores estaba que ellos pensaban que solamente con el conocimiento de la palabra era suficiente. Pero ni aquel entonces ni en este entonces esto no es posible. Dios nos manda a que realmente podamos ser hacedores de su palabra. En otras palabras, que obedezcamos lo que Él nos dice en su santa y bendita palabra. Ahora sí, volviendo al texto, quiero llamar la atención en estos versículos a 3 cosas. Lo primero es que nosotros notemos en el versículo 22 la palabra sed. Esta palabra sed es un verbo que está en un tiempo imperativo. Esto quiere decir que se nos está ordenando, se nos está mandando, no nos deja alternativa. Sí o sí debemos ser hacedores de la palabra. Pero también quisiera que usted note la comparación contrastada que usa Santiago en los demás versículos. Porque aquí él va a usar una comparación. Va a comparar a 2 hombres que se ven en un espejo y que tienen resultados diferentes. Hermanos, todas estas cosas, las figuras literarias y esta comparación, el Espíritu Santo ha inspirado a Santiago para que quede ese escrito, para llamar nuestra atención. Ese verbo que está dando una orden está puesto ahí por el Espíritu Santo, para que entendamos que no hay alternativa. Por último, vamos a notar los puntos de comparación. Estos van desde el versículo 23. Mire, hermanos, dice así la Escritura: pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice el Espíritu Santo, este es semejante, ahí está la comparación, al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Permítame explicar un poco acerca de esta comparación. En las Escrituras los contrastes se dan para resaltar y para que quede bien claro lo que Dios quiere. En esta comparación contrastada estamos viendo que Dios nos presenta a 2 hombres. Uno es el oidor olvidadizo y el otro es el oidor, pero que es hacedor de la palabra. Los 2 tienen la misma oportunidad de mirarse hacia un espejo. El espejo representa la palabra del Señor. Pero miremos mejor los puntos de comparación. Mire, el oidor olvidadizo considera, se ve al espejo su rostro natural, ¿sí? Mira en comparación al otro que mira atentamente sin mucha importancia. En cambio, el oidor, que es hacedor, mira atentamente. El segundo punto de comparación es que ese oidor olvidadizo, después que se vio al espejo, se va. En cambio, el que es hacedor se ve la perfecta
en la perfecta ley de la libertad, que es la palabra del Señor, y dice la Escritura que persevera en ella, persevera en lo que la palabra de Dios nos enseña. El oidor olvidadizo, luego que hace esto, se va y se olvida como era. Pero el hacedor no se olvida, sino que es hacedor de la obra. Por último, el oidor olvidadizo, lo vamos a hacer así. ¿Qué resultado tendrá? Si nosotros prestamos atención, dice la Escritura que se engaña a sí mismo. Y engañar es algo que nosotros podemos creer y que en realidad no lo es. Sin embargo, el oidor que es hacedor de la palabra, dice la Escritura, será bienaventurado en todo lo que hace. Por eso, hermanos, creo que no queda duda. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. La palabra de Dios tiene que marcar todo nuestro vivir en esta tierra. Por lo tanto, nosotros debemos oír la palabra del Señor, creer la palabra del Señor y obedecer la palabra del Señor. Si hoy no estás obedeciendo la palabra del Señor, Dios nos dice que tomemos una decisión. Podemos ser hacedores de su palabra, oidores olvidadizos. ¿Qué quiere ser usted? ¿Un hacedor o un oidor olvidadizo? El mensaje principal de la palabra del Señor, desde el principio hasta el fin, es uno: que el hombre necesita salvarse. Por eso, si estás escuchando quizás por primera vez este mensaje, te invito a que sepas lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que todos los hombres son pecadores, que necesitan arrepentimiento y fe en su Hijo. Él ha enviado a su Hijo Jesús para que todos los hombres puedan ser salvos. Si es tu deseo ser salvo, si quieres que tu vida cambie, si algún día quieres reinar por la eternidad en el reino de Dios, necesitas abrir tu corazón a Jesucristo. No sigas viviendo esa vida en esclavitud del pecado. Hay una vida mejor. Hay una vida que te ofrece Dios y es solamente por medio de Cristo. Si es tu deseo ser salvo, te invito a que hagas esta oración. Padre, gracias te doy porque no te olvidaste de mí. Esta noche es la noche de mi salvación. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por cada uno de ellos y recibo por medio de la fe a tu Hijo, mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Si has hecho esta oración, comenzaste a ser un hacedor de la palabra de Dios. Dios te ha perdonado, te ha limpiado y eres un hijo o una hija de Dios. Que Dios te siga bendiciendo y te seguimos esperando para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Dios te bendiga.